Bueno, esta noticia en desarrollo es de Miguel Uribe, un precandidato al Congreso de la República, un uribista a toda raza, un uribista de pura raza. Asegura que votó no al plebiscito por la paz, votó por la guerra, pero no es capaz de asumir él mismo las riendas de la guerra. Él mismo no es capaz de ir a tomar un arma, irse para el monte y desde allá bolear plomo para acabar la guerra en Colombia. Lo único que hace es sentarse en un escritorio y relajarse y mandar a los hijos del pueblo a matarse entre ellos, a los hijos de los campesinos con los hijos de los campesinos. Y eso es lo triste en Colombia, que no son capaces verdaderamente ellos de enfrentar la guerra. Y claro, ¿cómo no van a enfrentar la guerra si eso les deja enormes cantidades de plata? La guerra es un lucro en Colombia, es un negocio redondito. Y pues claro, ¿cómo no? Tan fácil que es hablar de guerra sentado en un escritorio. Y por eso él es capaz de confirmar que votó no al plebiscito por la paz, porque es todo un uribista de raza pura, porque es capaz de generar guerra sentado desde la comodidad del cojín de su casa. Entonces, veamos un poco la noticia. Dice: yo voté no al plebiscito por la paz, aseguró Miguel Uribe. Claro, ¿cómo no va a asegurarlo? Qué facilidad la de este tipo, ¿cierto? Hablan con esa tranquilidad para poder ganarse el respeto de los uribistas. Juan José Laforí, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, dijo que Miguel Uribe habría votado sí al plebiscito por la paz en Colombia. Y aquí encontramos a Miguel Uribe, todo un personaje capaz de decir que no fue capaz de votar por la paz. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, volvió a generar polémicas tras dejar ver que no está de acuerdo con que Miguel Uribe, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, llegue a ser cabeza de lista al Senado por esa colectividad del uribismo. En medio de ese panorama, Juan José Laforí, hijo de la senadora Cabal, dijo que la decisión de la cabeza de lista le afectará más al partido que a su propia madre. ¿Por qué lo dirá? ¿Quién sabe? Vamos a ver, vamos a continuar. También aseveró que de hecho Miguel Uribe había votado sí al plebiscito por la paz. Qué fácil hablar, qué fácil, sentados desde la comodidad de su casa. Y aquí encontramos la foto donde asegura que votó no al plebiscito por la paz. Al final, ¿quién arrastrará más votos? ¿María Fernanda Cabal o Miguel Uribe, que votó por el sí al plebiscito por la paz? Se preguntó. Para mí es muy complicado decirles a las bases del uribismo que ahora quien encabeza la lista es una persona que votó por el sí al plebiscito por la paz. Para mí, por ejemplo, es muy complicado, aseguró o argumentó Juan José, que se mostró indignado y dice que no entiende cómo le ofrecieron a Miguel Uribe la cabeza de lista al Senado. ¿Cómo la ven ustedes desde allá? Por lo tanto, en Vicky en Semana, Miguel Uribe aseguró que no es cierto que él haya votado sí al plebiscito. Yo voté no al plebiscito por la paz, dijo textualmente. Es decir, que está confirmado por él mismo que votó no al plebiscito por la paz. Les recuerdo que el haber votado el plebiscito por la paz fue uno de los retrocesos que tuvo el proceso de paz y además fue una de las complicaciones. De hecho, recordó que cuando estaba en campaña a la alcaldía de Bogotá, varios periodistas también le consultaron que si él había votado sí al plebiscito, razón por la cual no le sorprendió lo dicho por el hijo de la senadora María Fernanda Cabal. Cuando yo estaba en el consejo, lo primero que pasa es que yo sí estaba en el Partido Liberal. En ese momento ni se había creado el Centro Democrático, pero independientemente de eso,
yo llego al consejo y el candidato del partido era Juan Manuel Santos, y en ese momento probablemente uno de los críticos más contundentes, respetuosos de Gustavo Petro, y él en ese momento hizo una alianza con Juan Manuel Santos en la primera vuelta de 2014. Yo en ese momento tomé la decisión de apartarme por completo de esa campaña porque no podía aceptar que una persona como Gustavo Petro estuviera en la misma campaña en la que yo estaba, explicó Miguel Uribe. Ahí hay algunas de las razones. Además, Uribe afirmó que aparte de él, su esposa también votó no al plebiscito, recordando que de hecho fue un tema de discusión muy profundo en su hogar, porque mi mamá se murió buscando la paz. Claro que sí, Diana Turbay, si algunas personas la recuerdan, ella fue la mamá de Miguel Uribe y ayudó en el proceso de paz del M-19 y creía en la paz. A diferencia de ella, Miguel Uribe ha sido uno de los enfáticos hijos del uribismo arraigado, sin capaces de entender argumentos ni contraejemplos de que el proceso de paz ha sido una de las mejores cosas que le ha sucedido a Colombia a nivel internacional y a nivel nacional. Lo que pasa es que hay muchas mentiras del proceso de paz, muchas formas y muchas personas diciendo mentiras, mentiras, mentiras que después encarnan a una verdad, pero no deja de ser mentira. Y agregó en Vicky en Semana, pero yo en ese momento tenía unas preocupaciones muy profundas y básicas. Primero, tenía que ver con el narcotráfico. El narcotráfico me robó a mi mamá y ha sido responsable de la mayoría de las víctimas del país, y yo no podía votar o apoyar el proceso de paz, dice Miguel Uribe, que prácticamente habilitará a los guerrilleros para que siguieran con el narcotráfico, que volvieran el delito del narcotráfico un delito político. Y entonces, no obstante, señaló que si bien cree en el perdón y la conciliación, también entendía que una democracia no puede premiar a los victimarios y a los criminales, pues según él, ello manda un mal mensaje para los colombianos. Este sería el argumento que utiliza Miguel Uribe, por el cual firma o vota no a la consulta del proceso de paz. Verdaderamente son argumentos muy cortos, no hay una concientización profunda, un análisis concienzudo para poder hacer este tipo de argumentos. La verdad que carecen de lógica, carecen de sentido, pero pues creo que así es como lo ven ellos. La verdad no logro entender cómo una persona que está, o bueno, sí los logro entender porque van a adquirir poder. Ese es el afán de ellos, adquirir poder, y para eso necesitan generar este tipo de riñas, que el país continúe en guerra y en incendio para poder llegar a lo más alto, a las esferas del poder. Creo además, ya habiendo dicho cómo voté el plebiscito, es que en lo que nos tenemos que enfocar es en corregir esos puntos en los que no estamos dispuestos o en los que consideramos nos están haciendo daño, como el narcotráfico. Dejar por fuera a las víctimas y el no reconocer a las víctimas por parte de las FARC. La necesidad de que no hayan criminales de lesa humanidad en el Congreso y premiar a las víctimas, agregó Miguel Uribe en Vicky Dávila Semana. Creo que aquí podemos ver, podemos entender y podemos esclarecer que verdaderamente este tipo de personas no deberían estar en el Congreso. Este tipo de personas no deberían representarnos dentro del Congreso, porque lo único que van a llegar a hacer es seguir con el continuismo,
Ya no podemos seguir hablando de guerra, ya no podemos continuar hablando de discursos guerreristas, porque hacia donde tenemos que apuntar verdaderamente es hacia el proceso de paz, hacia la reconciliación, hacia la no repetición. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer y fortalecer para que todo el proceso dentro de Colombia empiece a generar confianza entre las personas y que el presupuesto que se va destinado a la guerra no se inyecte más en guerra, sino que se inyecte en educación, en salud, en programas sociales, en trabajo, en otro tipo de actividades que generen un cambio profundo y trascendental en la política colombiana.